Muy buenas a todos. Vamos a comenzar con el webinar. En este caso, a diferencia de los webinars que hemos venido haciendo los días anteriores, pues va a tener un poquito de contenido, vamos a decir teórico, pero también teórico-práctico, ¿no? La intención de este webinar es también aportaros cierta información con respecto a, en este caso, claves que hay que tener en cuenta para realizar una buena valoración funcional y que le hemos querido dar respuesta con la aplicación de Bal2Go. Después haremos una revisión de un caso clínico con la herramienta para que veáis un poco esa relación entre lo que hemos hablado desde el punto de vista teórico a lo que vamos a ver en la herramienta. Al final, lo que queremos con este tipo de webinar y algunos que haremos en el futuro con esta temática es un poco verle el sentido de la aplicación de Bal2Go para que veáis un poco que la selección de test, la prescripción automatizada de ejercicios que se obtiene a través del uso de la aplicación, tienen sentido desde la perspectiva tanto teórica hablamos de perspectiva conceptual, con una también base científica importante y lo que hay encerrado en la aplicación, ¿no? Desde el punto de vista de que tenga sentido lo que estamos haciendo, porque uno de los objetivos de Bal2Go es no dar una herramienta por darla, sino buscarle cierto sentido. Y daos cuenta que Bal2Go, que la aplicación, es un poco una extensión natural de lo que ha sido nuestra experiencia clínica durante más de 15 años. En mi caso, yo llevo ya 25 años en la fisioterapia, pero a full con el ejercicio, bueno, la verdad es que toda la vida, pero más concretamente hace ya 15 años. Y es una metodología que hemos ido puliendo a lo largo de los años y hasta conseguir pues, una metodología de trabajo, que es un poco la metodología de trabajo desde el punto de vista cualitativo, que también lo unimos lo cuantitativo, que es lo que yo explico en las formaciones presenciales que doy aquí en España. Y es lo que yo os quería un poco transmitir, ¿no? Que al final haceros ver que Bal2Go es el resultado de una experiencia clínica previa que ha demostrado ser muy efectiva en la recuperación de lesiones de nuestros pacientes. Por eso creemos que el uso de Bal2Go es un uso coherente con respecto al proceso activo de recuperación. Y cuando nosotros recomendamos su uso es porque sabemos que Bal2Go, que la aplicación que hemos creado es una aplicación que te va a dar mucha seguridad, mucha confianza a la hora de prescribir esos ejercicios y que te sirve un poco de guía y de control. Y a partir de ahí, bueno, espero que también con las mejoras que vengan en el futuro, pues vayamos mejorando toda lo que es la usabilidad de la aplicación y también ciertos aspectos que queremos que queremos mejorar para que sea más viva, ¿no? Para poder incluir más ejercicios, etcétera. Bueno, son cosas que vendrán seguro en el futuro, ¿vale? Lo que vamos a ver en este webinar es un poco un repaso de lo que nosotros consideramos que son las claves fundamentales que hay que tener en cuenta a la hora de poner en marcha un proceso activo desde la perspectiva conceptual. Y por eso va a tener mucho más relación con la parte de valoración que con la parte de prescripción, pero porque al final nosotros entendemos que la prescripción sale de la valoración. Nosotros decimos siempre que nosotros no tratamos lesiones, tratamos valoraciones. Es muy difícil recomendar un ejercicio si no se ha hecho una valoración previa, porque no tienes ni idea de en qué situación se encuentra no solo la estructura que está lesionada, la estructura que ha llevado al paciente a la clínica, sino también cómo está el contexto, que para nosotros ya sabéis que el contexto es tan importante como el motivo de consulta. Entonces, es un poco un repaso de aquellos conceptos, los que habéis dado ya formación conmigo, pues os va a sonar todo lo que os voy a enseñar. Es un repaso rápido para que refresquéis un poco ese tipo de conceptos y después lo vamos a llevar a un caso clínico en la aplicación para que veáis esa relación que yo creo que es una relación muy coherente y muy consistente del uso de la aplicación en ese entorno de la recuperación. Porque aquí no hay que olvidar que lo más importante que te genera Bal2Go es poder usar el ejercicio como principal herramienta terapéutica dentro del proceso de recuperación de lesiones. Nosotros, a lo largo de los años, hemos detectado cierto déficit
a la hora de prescribir en cuanto a la riqueza de esa prescripción y en el afinamiento de la prescripción, de esa prescripción de ejercicios con respecto a esa lesión. Estamos acostumbrados y muchas de las herramientas que hay en el mercado son herramientas que te permiten, bueno, te dan muchos recursos, muchas posibilidades de ejercicio, pero al final acaban en la estandarización del proceso. Es decir, te hablan de protocolos de lesiones. Ya sabemos que no hay dos lesiones iguales, porque no hay dos pacientes iguales. Entonces, partiendo de esa premisa, entendemos que el proceso de valoración tiene que ser absolutamente individualizado, que es la guía que nosotros proponemos en Bal2Go, y a partir de ahí la prescripción de ejercicios va a salir muy fluida porque tienes toda la información de la valoración. Y eso es un poco la idea. Entonces vamos a hacer una pequeña presentación con esos conceptos y después vamos a hacer un caso real, ¿vale? Voy a compartir pantalla y empezamos con la presentación, ¿vale? Que es una presentación que he hecho. A ver si es posible. Vale. Bueno, espero que se vea la pantalla. Me encantaría que me confirmarais, deciré, por favor, si se ve la pantalla. Sí, sí. Genial. Pues mira, lo que vamos a hacer es un breve repaso de lo que para nosotros, desde un punto de vista conceptual, significa la valoración funcional, ¿vale? No tanto desde la perspectiva de la aplicación práctica, que lo veremos, sino de dónde sale muchas de las iniciativas activas que proponemos en la herramienta. Y no es más que estos 5 elementos, que son los 5 elementos que a nosotros nos acompañan durante todo nuestro proceso formativo y en todo nuestro proceso de aplicación práctica, ¿vale? Y estos son los elementos a partir de los cuales se desarrollan el resto de elementos más prácticos, ¿vale? Y vamos a desarrollar cada uno de ellos para que tengáis una idea de cada uno de ellos. Y por qué Bal2Go, por qué la aplicación Bal2Go se fundamenta en la recogida de datos de ese perfil basal, por qué hacemos la historia clínica, por qué hacemos los test que hacemos y que recomienda la aplicación y por qué salen los ejercicios que salen cuando introduces esa información. Y todo tiene un sentido, ¿no? Y ese sentido son las claves de Bal2Go, las claves de la valoración funcional que podemos resumir en estos 5 puntos, ¿no? Empezando por el de la izquierda, que es estabilidad central y movilidad periférica, que para nosotros es el punto más importante porque le da sentido a esa valoración contextual que ponemos al mismo nivel que la valoración de la articulación lesionada. Es decir, viene un paciente con una tendinopatía rotuliana, que es el ejemplo que vamos a poner, y no es posible quedarse solo con la información de la rodilla. Tenemos que generar información de otros elementos que están influenciando en que esa rodilla no sea capaz de gestionar la carga y cuyo resultado final es la aparición de la lesión. A este concepto principal se le va a unir otros conceptos como el que veis arriba, que es de la dominancia del sinergista, que es una relación directa de la inestabilidad central, es decir, cuando falla la estabilidad central nos encontramos con este concepto. 2 elementos relacionados con el dolor, tanto dolor, cuando hablamos de dolor no tenemos por qué hablar de lesión y cuando hablamos de lesión no tenemos por qué hablar de dolor, esto es muy importante junto con los factores biopsicosociales, porque hay una tendencia que yo creo que es errónea dentro de la fisioterapia o dentro de la salud, que es hacerle, desde una perspectiva funcional, es hacerle demasiado caso al dolor, ¿vale? Entonces vamos a intentar generar información sobre el dolor, que la vamos a tener, pero vamos a intentar generar desde la perspectiva de la capacidad. Y eso es lo que nos va a permitir tomar decisiones con respecto al dolor. Lo que no puede ser es que el dolor nos limite. Espérate que escucho ahí una alarmilla. Y a lo mejor hay alguien aquí. No. Nos permite. Espérate que tengo que revisar esto un segundo. Todo, ¿no? Vale. Nos permite obtener información sobre lo que es el dolor y darle la importancia que se merece. Ya te digo, nosotros ponemos siempre el mismo ejemplo. Nosotros en la clínica, en Mufantec, el 95% de los pacientes que vienen a la consulta son pacientes que no tienen dolor,
pero el 100% tiene lesión. Entonces, hay una parte de la lesión que nosotros creo que identificamos como fase funcional que por ciertas circunstancias las estamos abandonando porque no está el síntoma. Y eso es lo que hace que nos perdamos un poco a la hora de prescribir ejercicio. Entonces, eso se lo vamos a explicar en un punto aparte. Y también la influencia intersegmentaria, la influencia entre la lesión y el sistema. Es decir, cómo la alteración de los elementos que pueden controlar el sistema pueden dar lugar a tener una lesión y cómo la lesión está alterando al sistema, ¿no? Entonces, vamos a ver cada uno de los puntos con algunos ejemplos prácticos. Vamos con nuestro concepto principal, ¿no? El concepto de estabilidad central y movilidad periférica. Esto es una de las principales claves de la valoración funcional. Y os pongo un dibujo de un ejercicio, de una elevación de hombros. Pero este concepto lo tenéis que llevar absolutamente a todos los elementos activos de vuestro día a día, de la vida diaria y de la vida deportiva, ¿vale? Y este concepto es el que le da sentido a toda la aplicación práctica, ¿vale? Cuando nosotros realizamos una elevación de hombro, con el dibujo que estáis viendo aquí, cuando estoy viendo una elevación de hombro, tenéis que tener en cuenta, y hay muchísima evidencia al respecto. Espérate, que esta musiquita, que a lo mejor hay alguien que está esperando. Vamos a admitir. Buenas, Pablo, estamos ya con la presentación, ¿vale? Entonces, lo que hablaba, haciendo ese repaso de los puntos que vamos a ver, que son estos, para que Pablo esté al tanto. Hablamos del concepto de estabilidad central y movilidad periférica. Esto es uno de los conceptos claves de aplicación práctica, porque os pongo este dibujo a conciencia, es decir, cuando nosotros realizamos cualquier acción a nivel periférico, en este caso una elevación de hombro, hay muchísima evidencia que ya ha demostrado que los primeros músculos que se activan para darles consistencia y control son los músculos de la zona lumbar, de la zona central, que son los que permiten después generar movimiento, generar movilidad. Y eso es una circunstancia que se genera en todo el sistema. En todo el sistema. Al igual que cuando nosotros intentamos mover un hombro, primero tiene que haber una activación de la musculatura profunda, en este caso el manguito rotador, para que el deltoides, el dorsal, el pectoral, etcétera, realicen su movimiento. Por eso os pongo aquí a la derecha el concepto de preactivación, que es el concepto que explica lo que estoy comentando. Es decir, que hay musculatura que se activa previamente para dar control al sistema y permitir que la musculatura superficial, la musculatura más grande, genere el movimiento, pero a partir de ese control de esa musculatura un poco más pequeña, ¿vale? Y eso me da pie a comentaros el segundo punto, que es el punto de la clasificación muscular, que como que explica desde el punto de vista estructural la existencia de esa diferencia de activación. Hay músculos pequeños, músculos que están muy cercanos a la articulación, que permiten su control a través de su activación y hacen que esa articulación tenga un punto de palanca a partir del cual la musculatura mayor, la musculatura superficial más grande, pueda realizar el movimiento. Entonces, esos conceptos de preactivación y de clasificación muscular explican este hecho. Entonces, es difícil que desde esta perspectiva entendamos el proceso de una lesión solo desde la perspectiva periférica o desde la perspectiva estructural. Cuando hablamos de periferia, hablamos de todos los elementos que están alejados y alejados, no muy alejados, puede estar muy cercanos, por ejemplo, la cadera, de toda la zona central, que es la zona de control, ¿vale? Y dentro de la articulación, lo que nosotros llamamos homeostasis articular, que es la sinergia de todas las estructuras articulares que permiten que una articulación funcione de manera adecuada, se tienen que dar también para esa combinación entre la preactivación de musculatura profunda y la movilidad, la activación, la contracción de esa musculatura más grande. Entonces, desde esa perspectiva, es difícil de entender el enfoque que estamos generando para la recuperación de una lesión. Si sabemos que cuando hay inestabilidad central se produce un sufrimiento periférico, cuando viene el paciente con ese sufrimiento periférico,
no tiene mucho sentido no hacerle caso a esa parte central, porque es la que está generando el problema. Y nos estamos enfocando mucho en la periferia, mucho en hombro, las tendinopatías de hombro, roturas musculares, tendinopatía rotuliana, aquilea, roturas de gemelo, cuádriceps, esguince, etcétera, que muchas veces viene precedido de una alteración de esa parte central. Por lo tanto, no podemos obviar en un proceso de recuperación que debemos valorar absolutamente todos los elementos desde el punto de vista central y desde el punto de vista periférico para obtener toda la información necesaria para saber qué elementos tengo que mejorar desde esa doble perspectiva para la recuperación de la lesión. Es difícilmente comprensible recuperar una tendinopatía rotuliana solo trabajando el tendón o solo trabajando el cuádriceps o solo trabajando la musculatura alrededor del tendón. Eso es una visión muy limitada y, en mi opinión, absolutamente errónea, que hace que se pierda el resto del contexto, que es lo que realmente ha llevado o ha generado ese déficit de funcionamiento, de activación o de funcionalidad de esa articulación que se lesiona. Y el último punto es el punto de la coordinación. Para nosotros es el más importante, porque muchas veces prescribimos ejercicio o prescribimos acciones relacionadas con la mejora de la fuerza, la mejora de la velocidad, la mejora de la movilidad, y todo ello lo hacemos como separado unos de otros, y esto es un error de base. Tenemos que hacerlo todo desde el punto de vista coordinativo. Por eso conceptos como la coactivación o la inhibición recíproca, que son elementos que relacionan la musculatura agonista con la antagonista y la sinergista, le da sentido a todo esto. Es decir, no podemos reforzar una musculatura o, por ejemplo, una articulación, en este caso, para una tendinopatía artuliana, oye, yo quiero mejorar la parte estructural. Y está bien trabajar la parte estructural, pero no nos podemos olvidar del contexto. Pero cuando tú quieres recuperar esa parte estructural, te dices, bueno, voy a reforzar el cuádriceps, no te puedes olvidar del isquio. O si fortaleces el aductor, no puedes olvidarte del separador, porque eso es no funciona el uno sin el otro. Entonces, esos elementos de coordinación intermuscular que están más relacionados con la acción, no solo la acción en la vida diaria, sino también en la acción deportiva, junto con la coactivación, que es la activación sinérgica de la musculatura para que genere estabilidad. Esos dos elementos tienen que estar presentes y eso es pura coordinación. Entonces, otro de los elementos importantes a la hora de poner en marcha el plan de acción es hacerlo desde el punto de vista de la coordinación. Por eso es importante que nosotros, como profesionales de la salud y del ejercicio, tengamos mucho expertise a la hora de prescribir este ejercicio. Entonces, imagínate, y es el ejemplo que voy a poner ahora, es un ejemplo real de una paciente que vino a la consulta por una tendinopatía aquilea de 2 años de evolución, ¿vale? Nosotros, cuando vino a la consulta, le hicimos una valoración y en esa valoración encontramos que toda la parte relacionada con el Aquiles después de 2 años de trabajo, y no digo que sea un trabajo que sea malo, sino un trabajo incompleto, pues había ido bien para el tendón. Lo que pasa es que cada vez que iniciaba su actividad, su acción, en este caso triatlón, volvía a recaer porque el tendón no estaba preparado para esa carga. El tendón y todos los elementos que trabajan con el tendón. Y nosotros, cuando vino la paciente a la consulta, le hicimos toda la valoración, no solo del complejo tobillo-pie, sino también de la parte central y haciendo mucho hincapié en toda la activación de la musculatura central y de las caderas, que es donde mostraba más déficit. Simplemente con ese cambio de perspectiva a la hora de trabajar con esta paciente, llegamos a realizar pequeños cambios que tienen muchísima repercusión con las capacidades de impacto en las estructuras periféricas. Volvemos otra vez a lo mismo, al concepto de estabilidad central, movilidad periférica. Y es lo que hicimos con esta paciente. Le dimos mucha estabilidad central y conseguimos que la periferia dejara de sufrir. Y, por ejemplo, estos 2 vídeos, que son vídeos de la persona corriendo, y lo que quiero que os fijéis es en el espacio entre las rodillas, ¿vale? Y en este vídeo de la izquierda, en ningún caso podéis ver la pared, porque tiene un déficit. Habría que analizar qué pasa aquí. Si es un déficit de la cadera,
es un déficit del plano frontal, de la estabilidad central. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a buscar. ¿Para qué? Para conseguir este cambio, que es el que veis a la derecha, que ya se intuye la pared en el fondo. Y esa es la diferencia. Cambiar arriba para cambiar abajo. Y esta es la perspectiva. Por eso es importante que cuando nosotros nos enfrentemos a un proceso de recuperación, tenemos que centrarnos también en el contexto. Y yo con esto y con mis alumnos soy muy pesado, pero es lo que os da la clave del proceso de recuperación. Entonces, cuando vosotros manejéis Ball2Go, os vais a, y además una de las cosas que más me preguntan, oye, ¿por qué tengo que hacer un test lumbar para una lesión de hombro? ¿Por qué tengo que hacer un test lumbar para una lesión de Aquiles? Precisamente por esto, porque necesitas información de cómo está el centro, de cómo está esa estabilidad para tener claro que la periferia no sufre por esa inestabilidad, ¿vale? Eso para empezar. Después ya tienes que analizar la estructura, pero sin duda el contexto y la estructura, hablando de estructura como el motivo de consulta, tienen que ir de la mano. Vamos con el segundo concepto, que es la dominancia del sinergista, que es un elemento que se origina por la alteración central. Como veis ahí, en la parte de arriba, veis el déficit de estabilidad central, que puede ser por cualquier motivo. Puede ser un motivo de coordinación, puede ser un motivo de movilidad o de activación, pero ha hecho que el principal motor del patrón de movimiento, en este caso vamos a poner un ejemplo de la cadena posterior, el agonista principal, en este caso el glúteo mayor, está alterado. Esa alteración hace que deje de funcionar y si deja de funcionar, alguien tiene que tomar el control de la acción. Y en este caso es el sinergista principal, que es el isquio, junto con la lumbar. Entonces, os vais a hartar de ver pacientes que no tienen una buena activación del glúteo y lo que hacen es activar el sinérgico. Y eso hace que alimentes la periferia. Y ya hemos dicho que cuando alimentas la periferia, pones en riesgo el sistema porque aumentas más esa inestabilidad central. Y por eso los pacientes que vienen con rotura de isquio, no vienen con rotura de glúteo, vienen con rotura de isquio porque es el que está haciendo la labor del isquio para enfrentarse a acciones de alta intensidad, sumándole el protagonista de activación que no está haciendo su agonista principal. Ese concepto es bastante... Y es un poco este ejemplo, ¿no? Cuando hacéis un puente de glúteo, como no está el glúteo mayor, el que toma las riendas es el sinergista principal, en este caso el isquio. De hecho, supongo que si tenéis experiencia clínica, os habrá pasado muchas veces. Pacientes que les recomendáis un glúteo, hacer un puente de glúteo y se les suben los isquios. Pues pasa por esto, porque al final es el glúteo el que está un poco desaparecido. Entrando en más profundidad, que ya entraremos algún día, realmente el glúteo mayor no puede entrar, no porque no esté activado, sino porque su relación sinérgica con su antagonista, en este caso el psoas, como estabilizador, tampoco funciona. Y porque el psoas es el sinergista del multífido. Entonces ahí se crea una relación bastante radical y muy importante de todo lo que son elementos relacionados con esa estabilidad central, que nos tenemos que asegurar sí o sí que esté activo para que después la periferia funcione de manera adecuada. Pues, por lo tanto, si viene un paciente, en este ejemplo, con una tendinopatía de Aquiles, o os pongo un ejemplo más directo, con una rotura de isquio, es muy importante recuperar la fuerza y las capacidades del isquio, por supuesto. Pero como no arregléis la relación funcional del isquio con respecto a su agonista principal, el paciente vuelve a la lesión. Entonces, es muy habitual la recaída en este tipo de patologías, precisamente por eso. Porque se pone muy fuerte el isquio y no se pone activo el glúteo. Entonces, cuando no se pone activo el glúteo, el isquio sigue tomando demasiada relevancia. Y os pongo el ejemplo del tendón rotuliano, que es el que vamos a ver en el caso clínico. Imaginaos que tenéis un déficit del principal flexor de cadera, que es el psoas ilíaco. El psoas ilíaco es un músculo que tiene una gran influencia desde la perspectiva central para la estabilidad junto con el multífido y es el principal flexor de cadera.
Cuando nosotros tenemos un déficit de estabilidad central, por lo tanto un déficit de activación de ese psoas, el que va a tomar el mando es el sinergista del psoas. En este caso estamos hablando de uno de ellos, es el cuádriceps, sobre todo el recto anterior. El recto anterior tiene una relación directa con el tendón de Aquiles, perdón, rotuliano. Y ahí veis la relación de la tendinopatía con respecto al déficit de estabilidad central. ¿Qué pasa? Que desde la perspectiva, vamos a decir, más habitual, desde la perspectiva de los protocolos de lesiones, el primer ejercicio que te mandan cuando tienes una tendinopatía rotuliana es apoyarte en la pared con la espalda y hacer una sentadilla sin movimiento, con el objetivo de no incidir en la articulación y reforzar el músculo, en este caso el cuádriceps. ¿Pero qué pasa? Que estás en una situación en la que lo que ha generado el aumento de la carga de esa articulación precisamente es la doble función del cuádriceps, como movilizador y ayudando al flexor profundo que no está. Entonces, si tú lo primero que haces es aumentar la carga, aumentar la fuerza de ese cuádriceps, lo que estás es aumentando ese círculo vicioso y por lo tanto es un ejercicio que le va a venir muy mal y vas a hacer que ese tendón no se recupere y que no sea capaz de enfrentarse a esas acciones a las cuales se tiene que enfrentar. Hemos hablado de estabilidad central, movilidad periférica, hemos hablado de dominancia y sinergista. Con respecto al dolor, que los conceptos de dolor es diferente a lesión, la lesión es diferente a dolor. El ejemplo que hemos puesto de que mis pacientes en la consulta el 95% no tienen dolor, pero el 100% están lesionados, y junto con los factores biopsicosociales, estos elementos se ponen de manifiesto en la historia clínica, es muy importante, y nosotros tenemos que empezar a cambiar el paradigma de la fragilidad a la capacidad, porque si alimentamos esa fragilidad, lo que estamos haciendo es disminuir la capacidad y aumentar ese dolor. Entonces, el objetivo es 100% mejorar esa capacidad. ¿Y cómo se mejora la capacidad? Con el ejercicio. Y el ejercicio tiene su protagonismo sobre todo en la fase funcional. Aquí veis un cuadro en el que te produce la lesión, en el cuadrito rojo. Hay una fase aguda de dolor que tiene que ser respetada y que va a durar las 2 primeras semanas, según el caso, por supuesto, pero las primeras semanas van a ser un dolor y una inflamación que va a ir atenuándose en la fase subaguda. La terapia manual va a ser muy importante en esta fase junto con la electroterapia, y la fisioterapia invasiva va a tener su protagonismo, sobre todo un poquito pasado los principios iniciales del dolor, pero después va a ser protagonista. Pero todos estos elementos y el ejercicio menos protagonismo en la fase aguda, por supuesto, hay que hacerlo con mucho control, pero llega un punto en que una vez el dolor y la inflamación están controladas, tienes que empezar a introducir ejercicio. Y eso es lo que nosotros denominamos fase funcional. Aquí no hay ya dolor, pero hay un proceso de recuperación para que nosotros demos el alta. Estamos acostumbrados a dar el alta aquí, al final de la fase subaguda, porque desaparece el síntoma e interpretamos que ya no hay lesión. Y ahí es donde empieza realmente la principal fase de recuperación, que es la fase funcional. Aquí es donde tiene que entrar Valtubo. Aquí es donde tienes que empezar a hacer una valoración en cuanto a capacidades, en cuanto a test, tanto contextuales como estructurales, y empezar a aplicar poco a poco los ejercicios de fases iniciales a fases finales. Pero desde la perspectiva activa, por supuesto, esta es la parte más importante del proceso. Y esta es la que muy a menudo, por déficit de conocimiento o por hacer demasiado hincapié en la parte camilla, estamos olvidándolos y no podemos olvidarlo. Tenemos que hacer mucho hincapié en esta parte. Y ya por último, la relación entre la lesión y el sistema. Y esto muchas veces tiene mucha relación con el último punto en cuanto a control motor. El control motor, elementos de activación, estabilidad, lo que le da realmente control al movimiento, tiene que ser previo a la fuerza. Y estos son elementos relacionados con estabilidad y con activación. Y esto es un elemento que tiene que estar presente en todas las articulaciones. Es lo que nosotros llamamos la relación intersegmentaria. Y es muy importante porque cada una de estas relaciones, cada una de estas articulaciones tienen su perspectiva funcional con respecto a la funcionalidad del sistema. Para que un sistema funcione bien, tenemos que tener una buena estabilidad central,
las caderas tienen que estar estables y activas, tenemos que tener una rodilla libre de movimiento, tenemos que tener un complejo tobillo-pie con todos los elementos relacionados con su relación con el impacto, lo tenemos que tener absolutamente controlados. Es muy importante que haya un windlass, que haya una buena flexión dorsal del tobillo. Todos estos elementos son fundamentales, al igual que tiene que haber una buena situación de la articulación de la cadera, tiene que haber una buena movilidad en rotación interna, rotación externa. Todo eso es lo que nosotros tenemos que asegurarnos porque todo va a tener influencia sobre la lesión. En este caso, como estamos poniendo el ejemplo de la tendinopatía rotuliana, va a tener una incidencia radical en ese problema. Y esto se puede dar antes incluso de que aparezca la lesión. Alteraciones del control motor aparecen previas a la sintomatología. Por eso, en muchas ocasiones yo recomiendo el uso de Bal2Go incluso si no hay sintomatología, porque te va a dar una perspectiva de cuáles son los test, tanto funcionales, estructurales, como contextuales, que están alterando el sistema y hacen que eso funcione de manera inadecuada. Entonces, esa relación intersegmentaria, una vez más, pone de manifiesto la importancia que tiene el concepto de relacionar todos los elementos desde la perspectiva que hemos dicho en el punto 1, estabilidad central, movilidad periférica. Esto es lo que le da sentido a todo esto, ¿de acuerdo? Y hasta aquí un poco la parte más teórica. Y ahora, si no hay ninguna pregunta, vamos a hacer una integración de todos estos conceptos teóricos a un caso real con Bal2Go, ¿de acuerdo? Entonces, aquí esto es Bal2Go, para que no lo conozcáis. Bal2Go, lo bueno que tiene es que desde el minuto 1 ya te está dando información de cuál es la relación del fisioterapeuta con los pacientes lesionados. Y va a tener aquí pues, las partes del cuerpo más afectadas, las lesiones más comunes, etcétera, los pacientes que están activos. Es elementos interesantes. Si le dais a pacientes, tenéis el listado de pacientes que tenéis. Estos son todos mis pacientes, muchos de ellos son pruebas porque son pruebas que hemos estado haciendo. Pero fíjate, si le das a un paciente, imagínate que prueba LCAT es un paciente, aquí tienes el perfil individual que de un vistazo vas a tener la información de ese individuo a tiempo real. Es decir, en qué situación se encuentra, está en la semana 9 de recuperación, con una evolución del dolor de 6-1, con una perspectiva funcional importante, interesante y de mejora, y con estos ejercicios haciéndolo en el día a día. Vamos a hacer un ejemplo en caso real para, ver para que veáis lo sencillo que es. Le vamos a dar a nuevo paciente, lo único que tenemos que hacer es rellenar nuevo paciente, vamos a poner webinar tendón para que tengamos claro de lo que significa y le vamos a poner una fecha de nacimiento, 0101, como siempre, bueno, 10 del 2001. Ya lo único que tenéis que hacer es darle a seguir. Aquí tenéis que empezar a rellenar el perfil funcional, perfil basal, que es importante para la toma de decisiones del algoritmo. Vamos a poner que es un paciente que está en forma, que entrena antes de la lesión 5 veces por día y que tiene una experiencia alta con el entrenamiento. Veis lo sencillo que es rellenar los datos. Hemos dicho que tiene una tendinopatía rotuliana. Vamos a seleccionarla. Si le damos a la rodilla derecha, tendinopatía rotuliana, vamos a hacer que es un evento de hace de 3 a 6 meses, que ha sido un evento progresivo, que tiene muy poca inflamación, pero tiene un dolor intenso, un dolor más o menos de 6 sobre 10 y le duele sobre todo al amanecer. ¿Vale? Estos son, fijaos lo fácil que es rellenar esta información, pero es importante porque el algoritmo, tanto de valoración como de prescripción, ya están trabajando. Vamos a poner que tiene una lumbalgia y vamos a poner que ha tenido una rotura de isquios, por ejemplo. Podemos poner hasta tres lesiones, ¿vale? Vamos a poner que tiene una lumbalgia, una lesión, y vamos a poner también que ha tenido una episiotomía. Y lo vamos a guardar. Una vez que tenemos esta información, simplemente le damos al botón y ya el sistema te va a generar los test más importantes que hay que hacerle a este paciente con respecto a la información que ya has introducido. Y aquí está, el London Hospital Test para el tendón rotuliano. Si tú no sabes cuál es, qué test es, en una primera aproximación, le das al play y te explica cómo se hace el test. Y aquí a la derecha le das a positivo o negativo y el dolor que se genera.
Aquí tienes una lista de los ejercicios, de los test que ya tienes que hacer, que se irán abriendo en función de lo positivo o lo negativo. Fijaos que el segundo test ya es un test relacionado con la estabilidad central. Me gusta, lo necesito. Tengo que saber en qué situación se encuentra la zona central de mi paciente, al igual que el isquio, ¿vale? El isquio central, que es un test relacionado con la parte de valoración de estabilidad. El Lance test, muy importante, porque me da información sobre la rigidez del tobillo y me lo relaciona con el complejo tobillo-pie, que tan importante es en la recepción de impacto, por ejemplo. Vamos a poner que es positivo, tiene limitación, pero no tiene dolor. El Whiplash, importantísimo en cuanto a la funcionalidad del complejo tobillo-pie y que marca el comportamiento del sistema. Es fundamental valorarlo siempre. Vamos a poner que es negativo. El ELI de cadera, fijaos qué test más interesante con respecto a la tendinopatía rotuliana. Es muy importante saber que hay tensión neural en la cadera anterior. ¿Cómo influye esa tensión en el... Al igual que el timing glúteo isquio, que son test que se relacionan con la activación de la cadena posterior. Vamos a poner que es un positivo parcial. Si no sabes lo que es cada uno de ellos, simplemente tienes que leerlo, ¿vale? Al igual que el leg raise test, que es un test muy interesante para la cadena posterior. Información de la cadera, fundamental. En este caso vamos a poner negativo porque su cadera está bien. Le damos a seguir. Y por último, la rotación interna. También está bien. Pero preguntar cómo está la cadera en cuanto a estructura y en cuanto a movilidad es fundamental. Le damos a finalizar test. De momento podemos elegir hacer hasta 4 días de entrenamiento a la semana, de recuperación a la semana. Y solo dándole al botoncito de generar, ya tienes un plan de acción para ese paciente y para esa lesión. Y tienes el plan de acción para esa semana, para una semana. ¿Y qué tipo de ejercicios tienes? Oye, pues vas a tener una activación de cuádriceps. Es que es muy importante. Es un ejercicio muy sencillo, muy tonto, pero para nuestro objetivo es fundamental. Porque nosotros queremos que este paciente tenga una buena activación. No fuerza, activación. Muy importante. Igual que mejora de la cadera posterior, mejora del glúteo y del glúteo medio, mejora de la estabilidad lumbar, mejora de la estabilidad central. Esta es la propuesta que hace a nivel, fijaos, Lance Test, mejora de la movilidad del tobillo. Todos los test tienen mucho sentido desde esa perspectiva. Otro ejercicio de activación de cuádriceps. Esto es fundamental. La activación de cuádriceps está activándome el cuádriceps para volver a recuperar su protagonismo y el que veis aquí es un ejercicio para el psoas. Esto es una dinámica de trabajo muy potente. Trabajo psoas, le doy su protagonismo y lo combino con la activación del cuádriceps. Esto es brutal desde la perspectiva de la recuperación activa. Y esto es lo que vais a tener a vuestra disposición a través de dándole a un botoncito. Aquí tenéis, le dais a actualizar. Tenéis ya el perfil de vuestro paciente, Weimar tendón. Aquí tenéis la incidencia no solo de la rodilla, sino también del resto del sistema y los ejercicios que, junto con una URL, le vais a mandar al paciente a casa. ¿Vale? Siguiente semana, estos ejercicios son importantes que lo hagáis con el paciente. Siguiente semana le doy a feedback. Tengo que rellenar 3 preguntas. Si he completado el programa, ese dolor que estaba en 6, voy a poner que está en 4 y que el esfuerzo es 5. Comenzar la reevaluación. Solo tengo que hacer los test que han sido positivos en la primera evaluación. Y con esa información, el sistema me va a dar una continuidad en progresión de los ejercicios que me ha dado en esa primera semana y te van a acompañar durante todo el proceso, por lo menos hasta 2 meses de trabajo. ¿Vale? Estamos trabajando en mejoras en ese sentido para que te den mucha más riqueza de ejercicio y en cuanto a capacidades. Y esto es un poco Bal2Go. Esto es Bal2Go con con el marco conceptual que hemos hablado al principio. Y ya veis que tiene mucha coherencia todo lo que hemos explicado desde el punto de vista teórico. Le hemos dado una continuidad de una perspectiva práctica. Bal2Go tiene mucho sentido para utilizarla, para tener ese control, esa confianza y esa seguridad a la hora de prescribir ejercicios a cualquier proceso de recuperación, porque ha sido el propio profesional el que ha introducido esos elementos que hacen diferente al individuo, al paciente. Es decir, el paciente va a introducir su propia historia. Esa historia es la que hace que el plan de ejercicio sea
individualizado para él y no para otro, porque es muy importante. Un paciente con una tendinopatía rotuliana, imaginaos que volvemos a traer otro ejemplo en el que ponemos que el paciente tiene una tendinopatía rotuliana con un dolor de 6 y un London Hospital positivo de 6, pero le vamos a poner que tiene daño articular en la cadera, que tiene limitación de rotación interna, que la cadera posterior está bien, que la cadera anterior está bien. Todos esos elementos son los que van a hacer que tú tengas que vas a introducir esa información y el programa de manera automatizada te va a dar la mejor aplicación para esos resultados que has introducido a través de la evaluación. Está claro que Bal2Go tiene sus limitaciones en cuanto al número de ejercicios, por ejemplo. Nosotros tenemos ahora 300 ejercicios introducidos, vamos a hacer muchos más. Por eso muchas veces vais a encontrar algunos ejercicios repetidos. Pero yo no me obsesionaría con eso porque muchas veces lo que tienes que hacer es trabajar la activación, trabajar la base desde el punto de vista de la activación y de la movilidad y después trabajar la fuerza. Entonces te sirve como base, pensando un poco en más fases finales que a veces se repite algún ejercicio. No pasa nada, no lo haces o lo haces, pero con menos repeticiones para activar y a partir de ahí vas creciendo. Muy bien, pues este era un poco el objetivo de este webinar. Lo voy a dejar grabado para que todo aquel que quiera lo pueda ver de nuevo. Insisto en que hemos hecho un recorrido conceptual para dar un poco de explicación y darle sentido al uso de Bal2Go, que para mí es lo importante, que veáis en Bal2Go una herramienta que os pueda ayudar a la hora de prescribir ejercicio, pues eso, con esa confianza y con esa seguridad, y estoy seguro que lo va a hacer. Os tengo que decir, en este caso Pablo, también Desiree y Adrián, que se han conectado en directo. Os dije que tenía un regalito, pues ese regalito se traduce en que si utilizáis Bal2Go tenéis una prueba gratuita de 14 días, eso es para todo el mundo. Después estamos haciendo una oferta de 70% de descuento en el primer mes de uso y vosotros, por haber estado aquí, os ampliamos ese descuento a 2 meses, ¿vale? Tendréis 2 meses para utilizar Bal2Go con un 70% de descuento, ¿vale? A Pablo, a Desi, bueno, Desi ya está utilizándola, pero añadiré uno más y Adrián para que os animéis y si lo queréis utilizar, pues a vuestro. Y todos aquellos que queráis información sobre, o sea, me pidáis información sobre el webinar, pues bueno, intentaremos hacer algún apaño. ¿Vale? Que muchas gracias a todos. Estamos en contacto para lo que necesitéis. Paco Gámez, mi mail de Bal2Go es ceo@bal2go.com o letsgo@bal2go.com o la gente de soporte@bal2go.com para lo que necesitéis. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Paco. Pablo, voy a detener la grabación.